Autoridad sanitaria clausuró centro comercial chino en Santiago. Desborde de compradores que no mantenían distancia física obligó a tomar la medida e iniciar un sumario. En su mayoría los clientes son comerciantes que llevan semanas sin poder adquirir productos en forma presencial. Situaciones similares se repitieron en otros puntos de la capital. Mañana abrirá parcialmente el Mall Costanera Center. Así que vine a comprar calceta, pero no, me voy. No, así no. No, vengo otro día, nomás prefiero si he aguantado tantos días, mejor que... Porque esto no es mundo, mi niña. Uno puede hacer su distanciamiento, pero la demás gente no lo hace. Porque yo soy comerciante y llevo 6 meses ya sin poder vender nada. Vengo desde Limache a comprar y la verdad que está bastante lleno y mucha gente. Hay alerta por la venta de este producto. Es el chimó. Es un tabaco masticable de gran popularidad en Venezuela que se comercializa informalmente en Chile. Especialistas advierten de los riesgos para la salud. Han reportado desde lesiones bucales hasta componentes cancerígenos. Su fácil acceso para comprarlo contrasta con sus potenciales peligros. Jornada de movilización nacional en Argentina. El presidente Alberto Fernández se enfrenta a su primer banderazo masivo. Miles de personas salieron a las calles en varias ciudades del país para protestar contra las políticas de aislamiento durante la pandemia, el proyecto de reforma a la justicia, la corrupción y la inseguridad. Terremoto en Barcelona con reestructuración total del plantel tras la eliminación de la Champions. Messi habría pedido irse y Arturo Vidal asoma como uno de los prescindibles ahí en Cataluña. Mientras tanto, en Europa dicen que Claudio Bravo está listo para regresar a España. ¿Qué equipo? Luego te lo cuento en 24 Horas Deportes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Veíamos recién las imágenes en nuestros titulares. Fueron cientos las personas que respetaron uno de los llamados mall chinos de la capital. El principal temor de la autoridad fue convertido en una realidad. Espacio reducido, aglomeración, nulo distanciamiento, incluso niños entre medio de los compradores. Y no fue un caso aislado, en este primer día de transición para las comunas de Santiago y Estación Central. El barrio Meix volvió a llenarse como un 24 de diciembre, mire. La fila era tan larga que abarcaba varias cuadras, cientos de personas apretujadas en el llamado Mall Chino, cercano al sector del barrio Meix y de la Estación Central. Aglomeraciones sin distanciamiento social ni medidas sanitarias. Se veía demarcación, no teníamos cómo darnos cuenta. Hasta acá llegaron feriantes, vendedores ambulantes, pequeños locatarios. Tras 5 meses sin poder trabajar, el resultado fue desesperación y caos. Para que uno pueda comprar y trabajar. Nosotros trabajamos 2 días en la semana, imagínense, no tenemos mercadería hace 3 meses. Trabajo en la feria hace como 5 meses que estoy sin trabajo. Entonces necesito trabajar. Yo no vengo a pasearme, porque si yo no trabajo no como. Entonces por eso yo me arriesgo a venir aquí, incluso a contagiarme. Una avalancha de personas muy difícil de controlar. En paralelo, la calle también estaba repleta de quienes buscan mercadería en uno de los sectores más baratos de la capital. Según ellos, no era vitrineo, sino que la necesidad imperiosa de abastecerse. Aquí de las 7 de la mañana, haciendo fila en distintos lugares. Vine a comprar calceta, pero no, me voy. No, así no. No, vengo otro día nomás. También es entendible que la gente quiera salir a comprar porque son comerciantes, son gente que no ha trabajado por 3, 4 meses. Está bien, por favor. El mall desbordado, los locatarios sobrepasados, por eso la autoridad sanitaria lo clausuró y el recinto tuvo que bajar sus cortinas. Por esa razón se va a levantar un sumario sanitario, se va a dejar prohibición de funcionamiento y este sumario puede llegar a una sanción de 50 millones de pesos. La peor parte se está viviendo en la parte de afuera, que es donde necesitamos más control. Y no fue la única postal que dejó esta jornada. Observe las aglomeraciones en el corazón del barrio Meix.
tumultos solo comparables con la víspera de Navidad, venta de comida en las esquinas, en cada rincón algún ejemplo de vulneración de medidas sanitarias, conciencia tan escasa como la fiscalización, peligro de contagio de miles que llegaron a comprar y a vender. ¿Cómo tiene los carpetas? Dan ganas de llorar. ¿Sabes lo que estar comiendo con 200.000 pesos en una familia donde vivimos 6? Que tiene cuenta de luz, debo 200.000 pesos de luz. Esto era como una boca de lobo que cuando dijeron no van a abrir, pero es como hoy día ya espantoso. El comercio ambulante repletó el sector. La reacción de las autoridades fue de evidente preocupación. Y aquello comercio que no cumplen con las medidas adecuadas va desgraciadamente a tener que cerrarlo. Y si tenemos que tomar medidas más efectivas y más drásticas, cerrando lugares, vamos a tener que hacerlo, porque sabemos que aquí lo más importante es la salud de las personas. En algunos sectores se ha dado una especie de tormenta perfecta, gente con plata en el bolsillo, 143 días confinados, lo que ha llevado a algunos a lanzarse a la calle. Pero no solo el barrio Mex se llenó, la caja de crédito prendario, la tía rica, también registró largas filas de quienes hoy tienen dinero para rescatar lo que dejaron en prenda. Yo tengo mis prendas incluso vencidas y lo bueno es que no están respetando, que no hay intereses. ¿A qué hora llegaste tú? A las 7 de la mañana. Y vengo a retirar una alhaja que tengo empeñada. ¿Se da la coincidencia quizás justo con el pago del 10% que la gente viene? Claro, sí, me pasó a mí. Aproveché la platita. Hemos ganado en Santiago y Estación Central hoy día para sus vecinos más libertad. Por supuesto que hay más libertad, pero eso implica más responsabilidad. Primer día fuera de cuarentena que mostró exactamente el panorama más temido por las autoridades y vecinos. Tumultos peligrosos con los que no solo se arriesga volver al encierro, también está en juego el volver a los drásticos registros de mayo y de junio de la pandemia en Chile. Bueno, después de 143 días de encierro, la comuna de Santiago reactivó su vida cotidiana. A las aglomeraciones en el comercio se sumaron los tacos y también la alta afluencia de público en las principales arterias. Como en los viejos tiempos, así estaba el Paseo Ahumada, esquina Huérfanos, al mediodía de este lunes. Todo lleno luego de casi 5 meses de confinamiento. En total, 143 jornadas en que el corazón de Chile estuvo cerrado. Encerrado, la gente quería por salir. Y yo creo que la semana va a ir esto creciendo a medida que van pasando los días. Yo creo que hay mucha gente de otras comunas que no deberían estar. Yo soy de Vitacura, o sea, primera vez que vine a hacer un trámite que no podía haberlo hecho. Ya en la mañana el trajín de los paraderos fue distinto. Transantiago dispuso 5.150 buses y la ciudad logró movilizar a gran parte de su fuerza laboral. La Estación Central igual tiene mucho movimiento, así que hay que tener mucho cuidado ahora y cuidarse bastante. Genial, me da más libertad, sobre todo ahora que estoy trabajando. Acá se necesita el esfuerzo, se necesita el trabajo y el compromiso individual de todos los chilenos para salir de esta pandemia. En el Paseo Puente, el óxido hizo lo suyo. Después de meses, costó abrir la reja. No, salió Durango. Está oxidado. No, está oxidado. Ahí le pusimos doble 40, pero está casi listo. El hombre más maravilloso. A Rosita también le costó entrar al Penique Negro. No encontraba las llaves de este emblemático local de la Galería Edwards que desde 1956 recibe a los filatélicos. Es que esto es la vida mía, si yo he pasado desde los 18 años más o menos acá. Si te mostrara las cuentas del banco, 0000. Se me había olvidado cómo abrir la puerta. Horrible, mijito. Esto ha sido peor que la Segunda Guerra. ¡Anda peleando! Afuera, en calle Agustinas, un choque inauguraba el primer día de transición en esta comuna. Me acaba de agredir. Yo no le hice nada. Yo venía manejando por mi pista y él me mete la camioneta acá cuando yo ya venía pasando. Mire, él se bajó así todo prepotente. Ni hablar de los tacos, que fueron abundantes y en la estadística reflejaron un aumento del 12% en la movilidad. Horrible, terrible, ya no hay por dónde meterse uno ni en moto. Estos son los resultados. ¿Está muy complicado manejar? Súper complicado. ¿Volvimos a marzo?
Volvemos al almuerzo, usted lo ha dicho. Siempre existen casos donde hay más gente que se aglomera, pero no hemos tenido tampoco episodios graves que controlar. En el barrio Yungay se notó el desconfinamiento. Hubo más gente en las calles, pero también mucha cautela. Salimos un rato al parque para que mi hija también se distraiga, un rato caminar, porque en la pieza ella también se aburre. Ojalá que dure harto esta cuestión, no hagan un rebrote y lo pongan en cuarentena, ¿sabes? En Estación Central, a diferencia de lo ocurrido con el comercio, el tránsito en los terminales fue normal. Ambas comunas dejan atrás un largo encierro. Dependerá ahora, especialmente de sus vecinos, que esta añorada libertad dure y no deban retroceder. Y atención con lo siguiente, porque en Villa Alemana fue detenido el padre de la cuidadora del adolescente Ámbar Cornejo por producción y almacenamiento de material pornográfico infantil. Este hombre además estaba siendo investigado por el Ministerio Público por abuso sexual en contra del adolescente, quien habría sido asesinada por Hugo Bustamante. Lideró la búsqueda con angustia y pesar, recorrió cada rincón en busca de Ámbar Cornejo. Es Maritza García, la tía que se hizo cargo de la joven asesinada a manos de Hugo Bustamante. Nosotros al frente hemos buscado y removido escombros, hemos pegado un montón de afiches para saber si alguien sabe y sale mi número de teléfono. Pero a poco de la desaparición de la joven comenzaron a aparecer duros antecedentes en la vida del adolescente, incluso algunos que vinculan al padre de esta mujer con un presunto abuso sexual contra la niña. Sombrío secreto, causa que por ahora continúa abierta, pero este lunes el hombre de 67 años cayó en manos de la policía, aunque por otro delito. Fue detenido en horas de esta tarde por producción y almacenamiento de pornografía infantil. Se procedió a la extracción de análisis forense de un celular de propiedad de un sujeto de 67 años de edad, donde se obtuvieron una gran cantidad de imágenes de producción de material pornográfico infantil. Procedió a la detención por orden judicial del imputado García Queirolo por los delitos de producción de material pornográfico infantil y almacenamiento de material pornográfico infantil, esto vinculado a la joven Ámbar. Una noticia que sorprendió a los vecinos de la calle Covadonga es en este lugar, donde el hombre vivía junto a la tía y tutora de Ámbar, también junto a la niña. Está sorprendido, porque no tenía idea, digamos, de esa información. Sorprendida con lo que me acaba de decir, porque en realidad es lamentable y penoso lo que le ha pasado a la niña. La tutora de la joven, en tanto, niega tener conocimiento sobre un presunto abuso sexual en contra del adolescente. Asegura que Ámbar era feliz en su casa. Lo único que yo puedo decir es que Ámbar siempre fue feliz acá. Hay fotos, hay videos que lo demuestran de cómo compartíamos como familia y lo unidos que éramos y lo feliz que estaba ella acá. Y eso también lo sabe PDI y lo saben ustedes a través de las fotos que han salido de Ámbar en las redes sociales. Sin embargo, García Queirolo tenía prohibición de acercamiento a Ámbar desde el 4 de agosto pasado para evitar nuevas vulneraciones de derechos hacia el adolescente. Irónicamente, la medida dictada por el juzgado de Villa Alemana llegó demasiado tarde, casi una semana después de su desaparición. La Fiscalía está realizando todas las diligencias necesarias para esclarecer los delitos que ocurrieron en torno a Ámbar y la participación de todas las personas que estén involucradas. A 12 días del hallazgo del cuerpo de Ámbar en la casa de Hugo Bustamante, aún hay quienes llegan hasta las afueras de su casa con velas y flores para honrar su memoria. Nos tocó fuerte porque estamos viviendo cerca, entonces sentir eso y que nuestras niñas también pueden estar en ese riesgo, nos tocó y por eso por primera vez vinimos a dar una vuelta para acá y que ellas vean y les prendan unas velitas. Brutalidad extrema de un crimen que no ha dejado indiferente a nadie. Antecedentes desconocidos que se irán develando con las nuevas aristas que ya se investigan. Por lo pronto el sujeto será formalizado la mañana de este martes para comenzar a hilar las hebras de su vinculación con la triste vida de Ámbar Cornejo. Vamos a otras informaciones. Celestino Córdoba solicitó al gobierno mayor flexibilidad para llegar a un acuerdo que permita deponer su huelga de hambre. Y la incertidumbre por este caso se mantiene luego que la vocera del Machi, condenado por el crimen del matrimonio Luxinger-Macay, anunciara que al final de este día se va a comunicar la decisión de iniciar o no una huelga de hambre seca.
Marcha que recorrió las calles céntricas de Nueva Imperial en apoyo a Celestino Córdoba Tránsito, machi condenado por el crimen del matrimonio Luxinger-Macay y que este lunes completó 106 días en huelga de hambre. La manifestación llegó hasta el Hospital Intercultural, donde la vocera de Córdoba solicitó mayor apertura y flexibilidad por parte del gobierno. Estamos viviendo las últimas horas definitivas, donde la miel, sin lugar a dudas, al final de este día se va a decidir en forma definitiva si inicia o no huelga seca. Sin entrar en detalles, la vocera comentó que Celestino Córdoba presentó una nueva propuesta con el fin de llegar a un acuerdo que permita poner fin a su huelga de hambre líquida. Aunque este lunes no se ha referido públicamente al tema, el fin de semana el ministro de Justicia dijo que la última oferta es un permiso de 14 horas para que el machi pueda visitar su rehue. El que diga una permanencia en su rehue de meses, pero le hicimos ver que los tribunales de justicia la habían denegado y no hay ninguna autoridad, ni del gobierno, ni de los tribunales que puedan autorizar lo que él solicita. Por lo tanto, la propuesta final es esa. Por la vía del recurso de protección, Gendarmería podría solicitar una orden judicial para la alimentación forzada de Celestino Córdoba, tal como ocurrió en 2018 durante la anterior huelga de hambre del machi, que se extendió por 118 días, acción que fue autorizada por la Corte de Temuco. El Colegio Médico considera que es éticamente inaceptable la alimentación forzada de cualquier persona que esté en huelga de hambre, incluyendo con la posibilidad, aunque no es el objetivo de la huelga de hambre, pero incluyendo la posibilidad que esta persona pueda morir, pero morir en dignidad. Cuando hay una colisión de derechos legítimos, quien tiene que decidirlos es un tribunal. Y eso es lo que ha ocurrido en este caso. El tribunal ha accedido a que se pueda utilizar la alimentación por razones médicas. Y por supuesto, llegado ese momento, como este gobierno tiene la firme convicción de defender la vida, eso es lo que haremos. A 106 días del comienzo de su huelga de hambre y ante la falta de acuerdo para deponer la medida, la situación de Celestino Córdoba continúa por ahora sin solución. Bueno, hace minutos nada más la vocera de Celestino Córdoba señaló que los canales de comunicación continúan abiertos con el gobierno y que están a la espera de una postura más flexible. Aseguraron que a las 12 de la noche el machi va a anunciar si decide o no iniciar su huelga de hambre seca. Fíjese que las licencias de conducir en papel, que a partir del 2021 van a desaparecer de las billeteras de los chilenos. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Transportes anunció la digitalización de este documento y además la implementación de un código QR, el cual va a reemplazar al cartón. Será una marcha blanca de 7 años donde va a convivir la tradicional, clásica instrucción del carnet con tecnología digital. Antes era un librito. Era como un carnet, tenía hojas. Y cuando te pasaban un parte, te la corcheteaban al expediente. Cuando estaba marcada la licencia, significaba de que habías tenido infracciones. Ha cambiado de tamaño, de tipografía, hasta de material, pero en seguridad poco y nada. Son 700. Es que no era cosa de falsificarla, era de pagar en alguna municipalidad para que te la dieran, po. Eso sí ha sido siempre, hasta el día de hoy. ¿Qué pasaba si se mojaba, por ejemplo? Ah, no, cloteaba nomás, pues tenía que ir a renovarla. La licencia de conducir es uno de los documentos más solicitados en los municipios del país. El problema, la chilena sería una de las más falsificables y vulnerables del mundo. Existe una cifra negra de alrededor de un 20% de falsificaciones de licencia, así como también de certificados de conductores profesionales. Pero el panorama, eso sí, cambiará. A partir del 2021 será digital. Este código QR contendrá toda su información como conductor, su hoja de vida, infracciones, multas vigentes, todo. Ya no va a ser posible fraudes como falsificación de licencia o algunos, como veíamos, que hay personas a las que se les retiene la licencia y por la demora en hacer llegar los documentos al registro civil podían obtener una licencia en otro municipio. Todo estará en línea. Quienes aprueben el examen recibirán la licencia tradicional con el código. También el acceso a una aplicación para teléfonos inteligentes. La información estará sistematizada y Carabineros o quien lo fiscalice accederá a ella en poco más de un segundo. 373 millones de pesos de inversión para evitar fraudes y adulteraciones.
Con más datos tenemos mejores diagnósticos de política pública, podemos llegar mejor y de forma más expedita a las personas y por lo tanto todos estos gastos en realidad hay que verlos como una inversión. Parte de lo que es la modernidad de hoy en día nomás. Desde el Ministerio de Transportes ya lo califican como el fin de una era, terminar para siempre con la clásica y antigua licencia para pasar a lo digital. Una buena medida. Mientras no se falsifique, está bien. ¿Qué le parece? A mí no me parece bien porque como yo soy una anciana, entonces resulta que no me manejo con esto de la tecnología. No se preocupe porque todo el 2021 será marcha blanca y tanto la versión física como la digital servirán. Es una tecnología que recién se está haciendo el llamado a licitación para proveer del software y la aplicación que en un futuro va a contener la licencia de conducir. No tendrá costo extra para el usuario. Se espera que de aquí a 7 años más, cuando las antiguas licencias venzan, todo conductor cuente con su propio código QR, su licencia digital. El presidente Piñera exigió a todo su gabinete mantener la presidencia ante el plebiscito del próximo 25 de octubre. Esto luego que el canciller Andrés Alamán justificara su votación por el rechazo, aludiendo que es el camino de mayor certidumbre. En tanto, sectores de Chile Vamos pidieron al Ejecutivo definir su postura por el apruebo o el rechazo. Ministro, ¿aprueba o rechaza? Yo ya di mi opinión en su momento, no he cambiado. Usted ya sabe. Pero ministro, ¿qué opina de que los ministros den su opinión? Lo que yo opino es irrelevante. El presidente, el gobierno ha marcado una postura clara, hay que asegurar el plebiscito, tenemos que tener un rol neutral como se entiende. Neutralidad y presidencia es el mandato del presidente Piñera a sus ministros por el plebiscito del próximo 25 de octubre. No manifestar postura ni por el apruebo ni por el rechazo y asegurar el correcto desarrollo de la elección fue lo solicitado al gabinete. El gobierno no va a tomar una posición sobre cualquiera de las dos alternativas. El presidente nos ha pedido a los ministros, subsecretarios, intendentes y gobernadores que seamos presidentes. Pero al margen del mandato es conocido que al interior del Ejecutivo los ministros obviamente tienen una opinión. Opinión que en algunos casos manifestaron antes de asumir en sus carteras. Por ejemplo, Víctor Pérez, el propio vocero de gobierno Jaime Belolio y el canciller Andrés Alamán, que ya anunciaron que votarán por el rechazo. En tanto, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, el titular de las Express, Cristian Monkever, y el ministro de Defensa, Mario Desbordes, entre otros, optarán por el apruebo. La gente sabe lo que pensamos porque en mi caso lo dije antes de asumir. El presidente ha pedido presidencia y eso yo lo voy a respetar. Así que no voy a hacer campaña por la opción que yo apoyo. Opción por el apruebo que no reiteró públicamente Mario Desbordes, respetando la presidencia. No hizo lo mismo su par Andrés Alamán, quien este domingo en Estado Nacional manifestó nuevamente su postura. Yo soy una persona que está resueltamente en favor del rechazo. Yo considero que el camino de rechazo es un camino de certidumbre, es un camino institucional que no tiene ninguno de los baches ni ninguno de los desafíos que tiene el camino del apruebo. Dichos que provocaron críticas de la oposición que acusan un eventual conflicto cuando el canciller se refiere a la contingencia. Además, no habría respetado la presidencia solicitada por el propio presidente Piñera. Una cosa es conocer sus posturas, pero otra cosa es opinar y participar como si fueran activistas de la campaña del rechazo. Eso evidentemente que erosiona su papel como ministros de Estado. Particularmente quienes hemos sido parlamentarios, ya se sabe cuál es nuestra posición sobre el plebiscito. Y es legítimo que obviamente ellas puedan mencionarlo, pero tal como he dicho, en la presidencia. Y por eso vamos a elaborar nosotros mismos un instructivo para que quede todavía más claro qué es lo que eso significa. Presidencia con la que no todos están de acuerdo al interior de Chile Vamos. Consultada la UDI, por ejemplo, el Ejecutivo debería explicitar su postura. A mí me parece que sí. Siempre, en todas las elecciones, incluyendo las presidenciales, los gobiernos tienen postura. El presidente representó a una fracción del país, por lo tanto, si él toma una postura en ese sentido, debiera ser la del rechazo. Dentro de sus funciones públicas no deben justamente entregar preferencia. Desde la oposición señalaron que la idea de un gabinete del rechazo se ha ratificado con declaraciones como las de Alamán y acusaron que se está tratando de entorpecer la realización del plebiscito. No me cabe ninguna duda de que este es el gobierno del rechazo. Creo que en este caso las acciones hablan mucho más que las palabras. Espero que pese a eso, el gobierno dé las garantías para el desarrollo de un plebiscito seguro y masivo. El canciller, por ejemplo, se concentra en infundir temor
claramente falto de fundamento respecto del efecto del triunfo de la opción apruebo. El debate por un eventual aplazamiento por las condiciones sanitarias también provocaron reacciones. El ministro del Interior aseguró que se está trabajando para que no existan inconvenientes y que cualquier postergación solo se concretará tras un acuerdo entre el oficialismo y la oposición. No era una imposición, sino que un acuerdo. La génesis de este proceso fue a través de acuerdos políticos y por lo tanto ese va a seguir siendo el camino. Presidencia ha solicitado el presidente a su gabinete, la que quedará plasmada en un instructivo. Así fijó su postura el Ejecutivo a pesar de los reparos de algunos miembros oficialistas que piden una definición al gobierno por el plebiscito que el próximo 25 de octubre definirá si Chile quiere o no una nueva constitución. Ahora. Detenido en una clínica psiquiátrica de La Reina, Sexta, el hijo de Raquel Argandoña, Hernán Calderón, de 23 años. Este joven va a ser acusado de parricidio frustrado. Recordemos que hirió con cuchillo a su padre la semana pasada. Ya estamos con Sabrina Kenner, quien tiene los antecedentes. Sabrina, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, tras 6 días prófugo de la justicia es que Hernán Calderón Argandoña se encuentra detenido y internado en la clínica psiquiátrica. Esta, la que pueden ver a mis espaldas, El Cedro, en la comuna de La Reina. Durante esta jornada, efectivos de OS9 concurrieron a esta clínica para quedar a cargo de su custodia y evitar una posible fuga del joven de 23 años que está acusado de parricidio contra su padre, el abogado Hernán Calderón. Además, hace pocos minutos confirmaron desde la Fiscalía Oriente que mañana trasladarán al joven cerca de las 8 de la mañana al Centro de Justicia para su formalización. Recordemos que Calderón Argandoña fue acusado formalmente con una querella por su padre de haberlo atacado en su hogar el pasado 11 de agosto, instancia en que se lo apuñaló en reiteradas ocasiones en sus manos y en sus antebrazos, situación por la que se arriesga desde 10 años de cárcel por el delito de parricidio en calidad de frustrado. Ahora, cabe destacar que esta clínica El Cedro es una clínica enfocada en tratamiento y rehabilitación de pacientes con enfermedades psiquiátricas y psicológicas, como depresión, trastorno bipolar, alcoholismo, adicción a drogas y otras afecciones de salud mental, tal como afirman en su página web. Ahora, otro punto que se agrega a esta investigación es que hoy la pareja de Hernán Calderón se querelló en contra de su suegro Calderón Salinas por abuso sexual reiterado y presentó una querella ante el 4º Juzgado de Garantía de Santiago. De todas formas, no hemos visto a familiares del joven en este sector y los abogados, al salir del recinto, no quisieron dar declaraciones. Ahora, trascendió que en un primer momento la clínica no quiso entregar los antecedentes del paciente a Carabineros, pero después de un par de horas y en conjunto con la intervención del fiscal pudieron acceder. El abogado Hernán Calderón también estaba con custodia policial en su departamento de Las Condes. De todas formas, estaremos pendientes de esta formalización que se va a realizar mañana en la mañana. Una formalización por parricidio frustrado en contra hacia Hernán Calderón. Sí, claro, y la información que tenemos es que mañana sería pasado primero a control de la detención en la mañana, luego sería formalizado, va a quedar con custodia policial para ser trasladado hasta el tribunal y lo que se ha logrado averiguar, Sabrina, es que precisamente esta relación que incluiría, de acuerdo a la denuncia, una cierta relación de abuso en contra de la polola de su hijo, sería la motivación de esta disputa, de esta riña que termina con el homicidio frustrado, ¿no? Cuando Hernán Calderón, hijo, apuñala en varias oportunidades a su padre, el abogado, quien permanece, hasta donde nosotros sabemos, que con custodia y también internado con algunas heridas, incluso de carácter grave en una de sus manos. Parte de lo que se va a conocer durante la jornada de mañana, cuando sea primero pasado a control de la detención y luego eventualmente formalizado Hernán Calderón Argandoña. Sabrina, muchas gracias. Buenas noches. Las dificultades económicas producto de la pandemia los obligó a vivir en la calle. Instalaron un improvisado campamento en el borde costero, en pleno sector turístico de Viña del Mar. Es la nueva realidad de un pequeño grupo de viñamarinos golpeados por la crisis del COVID-19. Una manta para el abrigo, pero los pies descalzos. Camina por el atractivo borde costero. Paseo turístico por estos meses también convertido en el hogar de este hombre. Una carpa en la arena acompañada por el sonido del mar y de la ciudad que rápidamente avanza, pasando por alto a quienes viven
en la calle. Quedé sin trabajo, no pude pagar mi arriendo y quedé en situación de calle. Difícil en el invierno cuando llueve. Pasamos las lluvias acá, pasamos todo el invierno acá. La pandemia lo dejó sin trabajo, sin dinero para pagar el arriendo. No es el único, son varios más los que instalaron improvisados campamentos en el sector de Las Salinas, el corazón turístico de Viña del Mar. En esa situación viven varias personas, vive un profesor. También quedó sin trabajo porque trabajaba en un colegio y como nos conocíamos de antes, se arrimó acá. Comienza el día y de a poco salen de sus frágiles moradas para compartir el desayuno mientras sus siluetas se dibujan en el horizonte. Lo mismo en el plan de Valparaíso. Algunos llevan años viviendo en la calle, otros se han sumado por la compleja situación económica. Aquí vamos a ser, pero hay varias gente que duerme en la calle. Tengo hartos amigos que están en la misma situación mía. Sus casas son los rucos, tiendas de maderas apiladas, forradas con plásticos. Ahí tengo la plaza y aquí duermo ahí. Al interior el colchón y elementos personales. El frío, el peor enemigo durante la noche. El COVID-19, una amenaza constante. No me queda otra forma. A vivir en la intemperie me hago un ruco. No es digno estar en la calle, pero a vivir en la calle hay que saber hacerse una capucha. El Ministerio de Desarrollo Social implementó el Código Azul, iniciativa que busca ayudar a personas desposeídas. Existe disponibilidad en los albergues de la región de Valparaíso, donde actualmente 1.700 personas viven en la calle. 18 albergues abiertos en toda la región de Valparaíso. Tenemos además 15 rutas sociales que día a día recorren las distintas ciudades entregando alimentación, elementos de protección personal y también todo lo que es la detección y la sintomatología del COVID. Para varios de ellos estas tiendas son un alivio. Proliferación de carpas y rucos, una postal distinta al lado del mar. Señal de cómo la pandemia ha golpeado a los más vulnerables en la región de Valparaíso. Abrir bares, restaurantes, locales nocturnos, gimnasios. ¿Qué tan cerca estamos en Chile de avanzar hacia eso? Según un estudio de Clapes UC, que analizó información de contagios en diversos países, Chile todavía no está preparado para una reapertura total. Para que esto sea posible, es esencial disminuir la cantidad de casos diarios. Mire. Así que por favor les recuerdo mantener la distancia. ¿Ya? Vamos a pasar con 6 personas al momento. Aforo limitado e instrucciones a viva voz para entrar a comprar. La ansiedad es grande y decenas de personas han llegado al ya abierto comercio de Ñuñoa. Hay que aprovechar la oferta porque el viernes tenían con un 70%. Yo estoy haciendo la fila acá para entrar a comprar tintura. Y a lo mejor cualquiera dice, ese no es un artículo de primera necesidad, pero para una mujer igual es algo que necesita, po. Filas en outlets de ropa deportiva, en negocios de artículos de peluquería o de tecnología son las que más se repiten. En su segunda semana de transición, Ñuñoa parece haber olvidado por completo que el virus sigue cobrando vidas. Había gente vitrineando, o sea, no necesitamos comprarnos ropa a esta altura. Hay cosas que tenés que probarte, porque por internet no funciona, ya me pasó. Actualmente Ñuñoa tiene 123 casos activos y si hablamos de medidas de precaución, la mascarilla es la única que se respeta. Incluso se hace difícil caminar por el centro de la comuna, algo parecido a lo que ocurre en Antofagasta. La diferencia es que aquí están todavía en cuarentena, la que según estos registros está muy lejos de respetarse. Actualmente es la comuna con mayor cantidad de casos activos en el país, 817. Anteayer pasé por ahí por toda la feria de las pulgas, sí parecía más de gente. ¿No parece cuarentena? No, si va a ser como que estuviéramos en un país sin cuarentena, como que la cosa es normal. Según un estudio de Clapes UC, estos descuidos podrían transformarse en una segunda ola de contagios. Comparando los errores de países que ya han pasado por esto, queda claro que el no respetar el distanciamiento social en etapas de desconfinamiento puede costarnos muy caro. Una vez que los países deciden reabrir, es importante que mantengan medidas de distanciamiento social, uso de mascarillas y otras medidas de control. Según el análisis, los países que han tenido segunda ola de contagios tienen varios patrones en común.
Han aumentado su movilidad, han iniciado la actividad nocturna de bares y pubs, han retornado a clases y además han iniciado etapas de desconfinamiento cuando tienen más de 40 casos por cada millón de habitantes. Es casi una certeza que podamos tener una segunda ola si es que abrimos la economía completa con más de 40 casos por millón de habitantes. Eso no está ocurriendo ahora y por eso insisto que la estrategia del gobierno de ir gradualmente abriendo es adecuada. Una gradualidad que además en Chile permite retroceder un paso cuando una zona no está cumpliendo con los indicadores requeridos para cada etapa. Es lo que le pasó a Punta Arenas, que había avanzado a la fase 3 de preparación con mayor apertura del comercio, pero que volvió a la etapa 2. No queda de otra, o si no van a ir en aumento los casos. Y aunque vuelva la cuarentena va a seguir igual porque es cuento de cada persona. Y después de meses de encierro, varias comunas sueñan con salir a pesar de las cifras. Recoleta podría ser una de las candidatas esta semana. Eso es lo que queremos, que levanten la cuarentena una vez. Estamos endeudados con los pagos del arriendo y todo. Pero bueno, ahí estamos trabajando todos los días dándole duro. Sería buenísimo, pues ya es bueno, pues si uno ya sabe lo que tenemos que hacer. Candidatas de la región metropolitana para el desconfinamiento son Peñaflor, Talagante y Padre Hurtado. Noticias que recién conoceremos tras la reunión de los miércoles en La Moneda. Bueno, y precisamente queremos monitorear cómo va avanzando el coronavirus, cómo va resultando el desconfinamiento. Estamos con el doctor Sebastián Ugarte, el jefe paciente clínico de la Clínica Indisa. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, Iván. Gracias por estar con nosotros, sobre todo porque lo vimos hoy día en la mañana recorriendo las calles del centro de Santiago. Y quiero que revisemos esas imágenes para que nos cuente con qué se encontró usted. Porque lo que vimos después, durante la jornada, fue bastante crítico en algunos puntos. Sí, en un comienzo era bastante optimista, lo que se veía era muy positivo, con una circulación ordenada, con un esfuerzo edilicio por demarcar áreas, zonas donde detenerse, desarrollos tecnológicos para prolongar los tiempos en los semáforos si había más de 7 peatones esperando. Pero luego, según fue avanzando la visita, vimos algunas zonas críticas, como por ejemplo afuera de algunas AFP, donde los grados de aglomeración de gente era muy, muy impresionante. Zonas de comercio, por ejemplo, donde el comerciante minorista... Pero mira ahí cómo está la gente, doctor. Claro, este es uno de los ejemplos. Y uno ve que las veredas de por sí estrechas, haciéndose una fila y haciéndose otra fila del otro lado, ya no hay espacio para circular y la gente trata de circular entre ellos. Perdón, no sé si podemos ver en ese apoyo, pasa una persona, un hombre joven delante suyo sin mascarilla, la señora que está detrás está tosiendo manifiestamente. Entonces, evidentemente, eso no quiere decir ni que la persona esté contagiada ni que el joven que pasó lo vaya a contagiar a usted, pero tampoco lo sabemos. Entonces, en esas circunstancias, como lo estamos viendo usted aquí, esto naturalmente es un posible o potencial foco de rebrote, ¿no? Claro, la verdad es que a mí se me ha apretado el corazón de ver esto, porque además uno tiene un sesgo que me toca atender a los pacientes graves. Entonces, ver este tipo de situaciones son las situaciones en las que se puede producir un contagio y finalmente generar casos graves que ingresen en definitiva a una UCI. Doctor Ugarte, quiero que revisemos las siguientes imágenes porque naturalmente estamos hablando de que comunas tan relevantes de la región metropolitana como son la de Santiago y Estación Central pasan durante esta jornada desde las 5 de la mañana a la transición. Pero mire lo que pasó en Meix y quiero que lo analicemos juntos. Fíjese usted, este comercio que se comienza a abrir, estas aglomeraciones de público a la espera. Y uno evidentemente entiende que hay mucho pequeño comerciante que va a abastecerse, pero fíjese por favor las condiciones en las que se da esto. Cuéntenos qué es lo que usted puede ver allí, cuál es el riesgo, de qué manera podría hacerse más ordenado esto. Sí, la verdad es que uno ve dentro del local que se trata de restringir el aforo para que haya menos gente, pero se traslada la aglomeración hacia afuera. ¿Y qué es lo que ocurre? Esto debió ser previsto y si uno, por ejemplo, deja una pista de circulación vehicular demarcada para hacer uso peatonal, entrega más espacio para ubicar a la gente. Hay pequeños comerciantes que llevan muchas semanas esperando por adquirir mercadería.
teniendo el anuncio que se abrían estos locales comerciales, acudieron en masa a comprar mercadería para poder vender y poder de alguna manera enfrentar su situación económica con algún negocio. Pero esto, manejado sin una preparación adecuada, genera una situación de caos, con irritación de parte de ellos y riesgo de contagios evidentes. Son situaciones insostenibles las que vimos incluso hoy. Con lactantes, con menores de edad. Y quiero compartir, mientras vemos estas imágenes, doctor, dos preocupaciones. La que expresa la Fundación Clapes UC, que era la nota que veíamos que antecedía esta entrevista, que da las condiciones para las cuales eventualmente se pudiera llegar alguna vez acá, en el mediano plazo, a reabrir, por ejemplo, los locales comerciales, restaurantes o incluso algunos gimnasios. Pero ellos dicen que está la evidencia de una segunda ola a portas. Y también está el informe de la Fundación Ciencia y Vida, que usted conoce a Tomás Pérez Acle, el investigador que la subdirige, que dice que en 13 de las 16 regiones de nuestro país, la epidemia a nivel nacional no solo se encuentra en expansión, sino que el número de contagios está aumentando. Y cita como uno de los casos más emblemáticos lo que ha pasado en la comuna de Ñuñoa, que a poquito más de 2 semanas de comenzar la fase 2, tiene un aumento del RE, que significa cuánta gente es capaz de contagiar a una persona, que ha pasado del 1,2 a 1,9. Esto es prácticamente el doble. Eso es muy importante y hay otro fenómeno muy importante que se esconde detrás de esas cifras, Iván. Ese R efectivo, esa tasa de reproducción efectiva, no es lo mismo que sea 1,9 en base a un superpropagador que contagia a mucha gente y que los otros 99 portadores no contagian a nadie, sino cuando todos contagian a 1,9. Y este virus se comporta como un virus donde el común de la gente contagia más o menos lo mismo. Eso significa que si liberamos a 100 personas, tenemos 100 personas que pueden salir a contagiar. No es como en el SARS, que hay un superpropagador, liberamos a los 99 que no contagian y no hay problema. El problema es identificar al superpropagador. Este es un tema técnico, pero técnicamente para este tipo de virus la cuarentena es mucho más efectivo en el caso del COVID que en otros tipos de virus. Teniendo en cuenta esto de que naturalmente son situaciones muy esperadas, recordemos que Santiago tenía 140 días de confinamiento, una de las más largas del mundo, y evidentemente hay una presión muy importante por volver a la calle, mucho comerciante que necesitaba de alguna manera abastecerse en estos grandes centros comerciales para después ir a vender a sus respectivos lugares. Pero evidentemente hay ya especialistas que están advirtiendo la posibilidad de un rebrote, y más o menos importante y sustentados en cifras. De hecho, se nos decía hoy día, la Fundación Ciencia y Vida, que era probable que hoy día estuviéramos teniendo cifras muy parecidas a las de mayo, antes del gran pic que tuvimos en junio. ¿Usted comparte esa aprensión? ¿Es posible que tengamos una segunda ola o un rebrote en las próximas semanas? Bueno, es posible, pero también hay que reconocer que se está haciendo un esfuerzo enorme por identificar los casos. Entonces, los casos, las mismas cifras, los mismos números hoy en día son un poco diferentes a los que teníamos en mayo en su composición. ¿Y a qué me refiero, Iván? Que el porcentaje de asintomáticos en este grupo de hoy en día es mucho más alto que lo que veíamos en mayo. ¿Qué cambió? La estrategia que se tenía antes, en mayo, es si usted tiene síntomas, consulte y le haremos una PCR. La estrategia ahora es salir a buscar casos. Entonces, a igual cantidad de casos, lo que tenemos ahora es una diferencia en la forma de pesquisa que hace que la actual estrategia tiende a identificar casos que están en un momento crítico. Y el momento crítico es muy técnico, pero muy interesante de entender. Hay un periodo que todos entendemos que es el periodo de incubación. Pero no todo el mundo entiende lo que es el periodo de latencia. Latencia que, a diferencia de incubación, no es desde que me infecto hasta que aparecen los síntomas, sino hasta que empiezo a contagiar. Y uno empieza a contagiar 2 a 4 días antes de que aparezca el primer síntoma. Esto de que se salga a pesquisar
es una herramienta en la lucha contra esta enfermedad, pero no nos garantiza el éxito. De momento, mucho cuidado. Bueno, vamos a tener que tener mucho cuidado, doctor. Le quiero dar las gracias por estar junto a nosotros. Que tenga buena noche, muy amable. No, encantado, un agrado. Vamos a otras informaciones. Fíjese que miles de argentinos salieron a las calles en esta jornada. ¿A qué? A manifestarse en contra del gobierno de Alberto Fernández, a quien, entre otras demandas, le exigen el fin de las medidas de cuarentena. Esto ocurre en medio de una preocupante rebrote del COVID-19 que sigue teniendo a Buenos Aires como epicentro del virus y que extendió el confinamiento nacional hasta el 30 de agosto. Por un lado, aumenta la curva de contagios y de muertes en momentos en que la gente tiene un enorme, hartazgo social. Desde Bariloche, en la Patagonia, hasta el Obelisco en Buenos Aires, pasando por diferentes ciudades del país, miles de argentinos repletaron las principales calles de las ciudades. Las consignas eran variadas: agenda anticorrupción, crisis económica, reforma judicial y la que más resonó, el fin a la cuarentena nacional, la más larga del mundo. Todas las peticiones aunadas en un mismo enemigo en común, el presidente Alberto Fernández. No permitirle a estos señores que fueron votados legítimamente se adueñen, se sientan dueños de la Argentina. Alguien se quiere salvar y no tenemos por qué pagar todos nosotros por una persona que nos tiene en vilo a todo el país. Repudiar algunas medidas poco felices como la reforma judicial en un momento que hay otras prioridades. En la misma jornada que Argentina conmemoró un aniversario más de la muerte del prócer José de San Martín, el país cumplió 150 días de confinamiento. La extensa cuarentena ha derivado en 4 protestas nacionales contra el gobierno en menos de 3 meses. La compleja realidad social complica al mandatario, quien hizo un llamado a la unión y al diálogo. Debatimos los argentinos otra vez, tratando de ver cuál es el camino en el que podemos dialogar, encontrar un destino común, construirlo juntos. Tomar decisiones que construyamos entre todos y cuán difícil es frente a la necedad de los otros. Durante las últimas semanas, Argentina ha registrado un peligroso repunte de contagios de coronavirus, lo que ya lo deja con más de 5.000 personas fallecidas y al menos 300.000 contagiados. Buenos Aires sigue siendo el epicentro del virus. Pese a esto, el plan de desconfinamiento de la ciudad sigue avanzando, aunque según los manifestantes en las calles, no al ritmo que pide la población. Bueno, pero estos días el uso de la bicicleta ha aumentado considerablemente, mercado en el que está también tanto los delincuentes, fíjese, burlan los accesos de los condominios o con descaro simulan ser un residente más para robarlas. Solo en los últimos meses las detenciones de ladrones de bicicletas o accesorios infraganti han aumentado explosivamente. Mire. Positivo, se mantienen en el patio interior, habrían sacado una, estaban esperando otra. Por radio habían avisado de algo que se ha vuelto recurrente. Momento de acelerar la marcha, los ladridos, la señal que algo bueno no era. ¿Qué pasó? ¿Dónde andabas tú? Insistieron en que nada habían hecho. Sin embargo, ante las preguntas de los patrulleros de Providencia, nunca supieron responder. Yo vine acá a buscar una cosa y... Sí, ¿a dónde? ¿A este edificio? Sí. ¿A qué departamento? Vine a buscar unas cosas. ¿A qué departamento? ¿Por qué? ¿A qué departamento? Responder una pregunta con otra, característica de los denominados ladrones de 2 ruedas. Hay personas que se dedican solamente a los accesorios de las bicicletas, lo que es sillín, ruedas, y hay otros que se dedican a la bicicleta por completo, que conocen el ingreso a los edificios, saben cómo poder evitar un control de acceso a un recinto privado. Se podría decir que hoy por hoy es el delito de moda, rápido, fácil de pasar inadvertido y de venta sencilla.
Claro que a él le costó un poco más. Su fuerza no fue suficiente para derribar la puerta. Siguió intentando hasta que lo consiguió. Justo se encontró con el cartero. Momento de improvisar, recibió el diario y recogió el otro. Ya era prácticamente un residente más, si hasta le abrieron la puerta. La verdad, hay de todo. Detuvieron al delincuente que estaba metido entre las plantas. ¿Te encontrás escondido dentro de los matorrales? ¿Y qué vaya a dormir? ¡Párate! Se hizo el dormido, dijo que estaba durmiendo y cuando le tomaron la mochila y la abrieron encontraron el asiento de la bicicleta, unos pedales. Nos equivocamos de condominio y andamos buscando a mi compañero. No sigo quedando sin nada. Bájate. Siéntate. Pero si ando sin nada, por eso le digo. Siéntate ahí. Sacó el teléfono, llamó al supuesto amigo para luego decir que era otro edificio. Reconoció tener antecedentes por robo. La charla terminó con su detención. Están al puro peso, andamos yo con mi señora nomás, no hay otra persona. Son seguimientos rápidos. Los delincuentes pueden en cualquier momento dejar la bicicleta abandonada o bien deshacerse de los accesorios. Oiga, pero ellos se metieron para acá, ¿o no? Porque yo los vi salir de acá. Hemos detectado bandas, ya las conocemos bastante bien. Andan muchas veces con casco de ciclista, con indumentaria de ciclista. Y entonces pareciera que ellos van a buscar su bicicleta, cortan el candado o la cadena en pocos segundos y parten en la bicicleta. El horario nocturno es el preferido para casi todos, para ellos también. Con demasiada facilidad se llevaron una bicicleta. A esta mujer no le costó nada entrar, a diferencia de cuando intentó salir. Y es que la puerta estaba cerrada, con llave, fue imposible abrirla. Así estuvo por más de 7 minutos. ¡Cuánto descaro! Si incluso le pidió a la conserje ayuda, con diario en mano, una residente más, al menos con modales, dio las gracias y se fue. Igual me han robado asiento, como te dije antes, que es súper fácil sacarla. Y yo opté por tener esta bicicleta que es bastante rasca, pero fíjate que es bastante fiel porque donde yo la dejo no me la llevan. En la esquina, por ejemplo, había unas bicicletas estacionadas y lo único que les quedaba era el cuadro. Dejo la bicicleta, 1 metro, yo me doy vuelta y me la sacaron. La bicicleta es por hoy uno de los medios más usados. Tras el estallido social su uso aumentó, con la pandemia aún más. El fomento de ciclovías es también un factor a considerar, además de la presencia de los delivery. Solo entre junio y julio, en Providencia van al menos 6 detenciones, eso sin contar las denuncias que son investigadas de forma paralela. Es bastante difícil demostrar que la bicicleta en la que andan no es de ellos. Esa es la dificultad máxima. Por eso que las tenemos que pillar infraganti, cuando en el fondo cortan, lo tenemos que pillar casi con el Napoleón en la mano. Pero hemos pillado y vamos a seguir pillando. Está haciéndole cariño a la bicicleta. Él me abrió la puerta, yo no te cómo sí, yo le toqué el timbre, usted me abrió la puerta. Yo toqué el timbre para avisarle a ellos que andáis robando. También de día, los ladrones de 2 ruedas parecieran multiplicarse con el aumento de bicicletas. De poco les servirá si son detenidos intentando escapar a pie. Frontera Global. Ya estamos acá en el estudio junto a nuestro compañero de la hora, Anuar Farrán, para hablar hoy día. Anuar, ¿cómo estás? Primero que nada, buenas noches. De Bielorrusia y la crisis política que tiene sumergido este pequeño país, 9,5 millones de habitantes, que tiene singularidades que tú nos vas a comentar. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Así es como bien dices, Iván Núñez, ya estamos con este segundo capítulo de Frontera Global y nos vamos hasta Europa del Este. Pero antes de esto me gustaría aportar 3 datos para comprender lo que está ocurriendo en Bielorrusia. Lo primero es entender que hay un presidente que lleva muchísimo tiempo en el poder. Lo segundo es que hay acusaciones de fraude electoral. Estamos hablando de un presidente que fue reelecto con el 80% de los votos, lo cual por supuesto no se condice con lo que estamos viendo en la calle. Y lo tercero son las acusaciones de brutalidad policial, incluso de tortura por parte de las fuerzas de seguridad. Los quiero invitar a que revisemos las imágenes que se registraron durante este fin de semana en Minsk, la capital, ¿no es cierto?, de Bielorrusia, porque hay manifestaciones, Iván, que han sido verdaderamente multitudinarias. Ahí estamos con un video que muestra la brutalidad policial, pero estamos viendo imágenes que muestran esta inmensa
masa protesta, ¿no es cierto?, que se registró durante el fin de semana, en donde marcharon más de 200.000 personas exigiendo mayor transparencia, exigiendo también que se realicen nuevas elecciones, porque como yo te decía, este presidente fue reelecto con el 80% de los votos. Para que nos ubiquemos un poco en el globo, vamos a ver de inmediato un mapa, Iván Núñez. Un mapa que nos muestra un poco la situación histórica que ha tenido, ¿no es cierto?, Bielorrusia. Estamos aquí con un mapa que nos ubica en el globo y hay que consignar que Bielorrusia estuvo durante mucho tiempo formando parte de la URSS, que es la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, una de las 15 naciones. Es por eso entonces que tiene mucha influencia desde Moscú. Fue uno de los 15 países que formó la Unión Soviética desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta, ¿no es cierto?, la caída del muro de Berlín y después hasta la desintegración de la Unión Soviética. Bueno, de hecho, tú decías, y acá lo tenemos en el GC, el último dictador, Lukashenko, estaba en el poder desde el año 94, para que la gente se haga una idea, 26 en el poder. Y cuéntanos tú más detalles, porque evidentemente buena parte de la salida de todo el petróleo y los gasoductos que van desde la Unión Soviética sale por ductos que están instalados en Bielorrusia y de ahí transita hacia el resto de Europa. Exactamente. Si tú te fijas, Iván, Bielorrusia está ubicado en una posición muy estratégica, en medio entre la Unión Europea, que está a nuestra izquierda, y este gran país, esta gran nación, que ahora es Rusia, pero que en algún momento fue la Unión Soviética. Como tú bien dices, acá hay yacimientos petrolíferos y también recursos naturales muy cuantiosos, muy cotizados, y está en una posición estratégica en el medio. Y bueno, aquí también tenemos la imagen de Mikhail Gorbachev, quien en 1991 encabezó este proceso, la llamada perestroika, en donde se desintegra la Unión Soviética y se independiza Bielorrusia. Vamos ahora mismo con una tabla comparativa, porque me gustaría también que revisáramos los datos en torno al presidente Alexander Lukashenko. Vamos con esta tabla comparativa. Fíjate tú, este presidente, que ya lleva bastantes periodos, se postuló como independiente, lleva 26 años en el poder, fue reelecto hace 9 días con el 80% de los votos. Sin embargo, es independiente, pero está apoyado por el Partido Comunista Bielorruso y tiene aliados como son Rusia, China, Irán e Irak. Por otra parte, surgió la figura de Svetlana Tikhanovskaya, quien es una mujer que se presentó a estos comicios básicamente porque su esposo era el candidato y fue detenido. Esto no es primera vez que ocurre. En el año 2010, Lukashenko mandó a apresar a 7 de los 10 candidatos a la presidencia. Bueno, así es fácil ganar las elecciones, ¿eh? Bueno, bastante complicado lo que está pasando en Bielorrusia, y las cifras también nos hablan, ¿no es cierto?, de este supuesto fraude electoral. ¿Será cierto que hay un fraude electoral? ¿Será cierto estas versiones que hablan de que estos comicios no fueron legítimos? Tenemos de inmediato la visión, ¿no es cierto?, de la académica de la Universidad de Concepción, Paulina Astroza, que nos da a conocer su punto de vista en torno a este tema. O sea, parece que claramente hubo fraude. He estado leyendo informaciones de la prensa extranjera, sobre todo europea, sobre el tema, y se dice que, por ejemplo, en algunas mesas en las cuales al parecer se alcanzó a hacer un conteo más fiable, la candidata, que ahora ya fue deportada incluso a Lituania, tenía incluso 70% de los votos en las mesas. Entonces, hasta que se prohibieron los sondeos en Bielorrusia, todo indicaba que efectivamente la población hoy día estaba muchísimo más clara en contra de Lukashenko, que iba a ir a votar en contra. Se tenía claro que iba a haber fraude. Lukashenko no iba de un momento a otro permitir que después de 26 años ganando con el 90%, de pronto perdiera. Bueno, ahí estaba entonces lo que nos decía la académica de la Universidad de Concepción. Les quiero pedir ahora que veamos las imágenes de la brutalidad policial, que es una de las claves con las cuales podemos entender esta serie de protestas, este hervidero de protestas que ha detonado en Minsk. Esto ha aumentado, por supuesto, la tensión. Hay 7.000 personas heridas, hay también cerca de 3.000 personas detenidas y 2 muertos. Y tenemos un registro que fue captado
captado por un video aficionado. Muchas de las imágenes han sido captadas por agencias, también por videos aficionados. Pero tenemos la imagen que muestra lo que ocurrió con una de las personas fallecidas. Tenemos acá en pantalla esta suerte de ejecución, ¿no es cierto?, que fue practicada por fuerzas de seguridad. Fíjate, Iván, en la parte izquierda de la pantalla, ahí se va a apreciar un círculo, están las fuerzas de seguridad y, bueno, por supuesto tapamos esta imagen y ahí cae un manifestante quien a todas luces es ejecutado de forma directa por las fuerzas de seguridad. Una imagen, por supuesto, que causó bastante indignación en esta suerte de estallido social que por estos días está viviendo Bielorrusia. Todo esto ha aumentado la tensión y ha hecho a muchas personas, Iván, también preguntarse si es posible, si es factible que fuerzas extranjeras, la OTAN, por ejemplo, pudieran ingresar hasta Bielorrusia. Tenemos una declaración de un especialista, el profesor Cristian Medina, quien es académico de la Universidad San Sebastián y quien nos da a conocer ahora su punto de vista en torno a esta hipótesis que plantean muchos, si es posible que la OTAN o algún otro ejército pudiera ingresar a Bielorrusia. Yo creo que no, fíjate, porque creo que se está tratando de contener. Tanto Vladimir Putin como la Unión Europea han sido especialmente claros respecto a lo que esperan del presidente Lukashenko. Es decir, que las elecciones sean democráticas, transparentes, con informadores internacionales y que se termine de una vez por todas la represión. Creo que el tiempo de Lukashenko ya terminó. Como decían antiguamente los soviéticos, la historia castiga al que llega tarde, y creo que Lukashenko ha llegado tarde a la sensación que hoy día se vive en el pueblo de Bielorrusia, que es de libertad, que es de democracia, que es de acabar con un sistema que lleva más de 2 décadas de represión y de control férreo del poder. Lo que pasa es que Lukashenko tiene una historia de nostalgia del mundo soviético. Recordemos que él fue el único que votó en contra de la disolución de la Unión Soviética el año 1991. Estamos hablando de un comunista de la vieja guardia, de la vieja ortodoxia, donde el control del poder lo es prácticamente todo. Bueno, y estaba entonces las declaraciones del profesor Cristian Medina. Y bueno, lo mencionábamos al comienzo de Frontera Global. El presidente de Bielorrusia está cada vez más acorralado por miles de manifestantes que exigen la salida de Alexander Lukashenko, el mandatario que lleva 26 años en el poder. Vamos de inmediato con esta nota. Desde la desintegración de la Unión Soviética que no se veían protestas tan multitudinarias en Minsk, la capital de Bielorrusia. Miles de personas han salido a protestar por mayor transparencia y apertura en un país que tiene el mismo presidente desde hace más de un cuarto de siglo. Unas 200.000 personas participaron de la llamada Marcha por la Libertad, considerada la más grande en toda la historia del país. Bielorrusia es un estado libre, democrático e independiente. Lo que estamos haciendo hoy jamás lo podrán deshacer. Alexander Lukashenko se aferra al poder mientras la calle y los movimientos sociales repletan de gente las principales avenidas. Es que muchos desconfían de un proceso donde el actual mandatario registró el 80% de los votos. Sin embargo, la calle muestra una radiografía distinta. Las protestas no solo son en Bielorrusia. En Ucrania y también en Londres se han organizado manifestaciones, mientras Alemania y Reino Unido desconocen el proceso eleccionario de Bielorrusia. La líder de la oposición, Svetlana Tikhanovskaya, ha dicho que se deben repetir los comicios y que ella estaría lista para asumir la dirección del país. Este video lo grabó desde el exilio en Lituania. Estoy preparada para asumir la responsabilidad y actuar como líder de la nación durante este periodo para que el país se asiente y vuelva a la normalidad, para que podamos liberar a todos los presos políticos y preparar un marco legal y condiciones para realizar otra vuelta de elecciones presidenciales en el menor tiempo posible. 2 personas muertas y más de 7.000 personas heridas. Este es el saldo de las manifestaciones ciudadanas. Hasta el Papa desde el Vaticano se refirió a lo que ocurre en Minsk. Mi pensiero va anche alla cara Bielorrusia. Mis pensamientos están con Bielorrusia. Sigo con mucha atención la situación postelectoral en este país y apelo al diálogo.
e faccio appello al dialogo. Lukashenko mencionó la posibilidad de una intervención rusa y aseguró que el presidente Vladimir Putin le habría ofrecido ayuda para preservar la seguridad del país. Todo esto en medio de la creciente tensión que se vive al interior de un país que durante décadas fue parte de la Unión Soviética. Bueno, ya estaba entonces este informe. Estaremos siguiendo muy de cerca lo que ocurre en Bielorrusia, pero también se está generando noticia en Norteamérica. Esto porque a las 9 de la noche comenzó la Convención Demócrata, uno de los eventos políticos más importantes de Estados Unidos de cara a las próximas elecciones del 3 de noviembre. El evento este año ha sido, ha estado marcado, digamos, por la elección. Tenemos las declaraciones, ¿no es cierto?, de Donald Trump en torno a este tema. Joe Biden is the puppet of left-wing extremists trying to erase our borders, eliminate our police, indoctrinate our children, vilify our heroes, take away our energy. You know all about that. Bueno, y también estaremos muy atentos a lo que ocurre en Estados Unidos con esta convención demócrata. Iván Núñez. Anuel Farrán con Frontera Global, muchas gracias como siempre. Nos vemos la próxima semana, muy amable. Vamos ahora con otras informaciones. De regreso acá a nuestro país, rompió el vidrio de la ventana, rebotó en la muralla y terminó al lado del baño. Afortunadamente no había nadie. Fue la trayectoria de una bala perdida que, según vecinos de la Villa Santa María, en el sector de La Farfana, se camufló entre los fuegos artificiales que lanzaron en la comuna de Maipú. Todo esto durante un velatorio de alto riesgo. Mientras algunos lanzaban fuegos artificiales en Atila, con Olimpo, Villa Baquedano de Maipú, otros aprovecharon la pirotecnia para disparar. Una de esas balas ingresó por el baño de esta casa en el sector La Farfana. Prendí la luz, miré el vidrio, pero miré el muro, y en el muro había un hoyo. Entonces yo al tiro dije, esto no es una piedra, es una bala. Así que me puse a buscar en la tina y después me dirigí, empecé a mirar al costado de la taza del baño y ahí encontré la bala. Afortunadamente en ese momento no había nadie en el baño. La duda que surge para estas familias de dónde provino la bala tiene algo que ver con estos fuegos artificiales. Yo digo que al otro lado de la carretera, que la carretera del Sol es muy lejos como para que hubiera llegado justo por este costado, y justo nosotros nos damos, si ustedes se dan cuenta, nos damos a la carretera. Se ve donde entró la bala por el vidrio, ¿cierto? Entró en diagonal. Se nota que está en un ángulo más o menos, no sé, yo diría unos 30 grados, o sea, venía casi a ras de suelo la bala, no venía cayendo directo desde arriba como todos suponemos, porque se ve ahí que como que entró en diagonal si vemos la cerámica. Y puede tener razón, porque si graficamos desde donde lanzaron los fuegos artificiales hasta su casa, esta debió ser la trayectoria de la bala, pero según este registro debió haber ingresado por el costado izquierdo, una orientación completamente distinta. De hecho, fuimos hasta calle Atila, donde lanzaron los fuegos artificiales. Lo único que fueron acá fueron juegos artificiales y lo que van a ver. Ahora cuando él llegue también se van a traer juegos artificiales, pero un tema deportivo. Vean los colores. Esto es fútbol, no es narco, aquí no hay metralletas. Nuestra familia hay ingenieros, enfermeros, técnicos de enfermería, profesores. Pirotecnia para recordar a Giovanni Madrid Arancibia, de 27 años, asesinado la madrugada del sábado. Otro hombre también resultó herido, pero según la familia de Giovanni, le llegó una bala loca. La fiscalía está indagando qué pasó. El ataque que sufrieron dos jóvenes que circulaban la madrugada del día de ayer por la calle Croacia de la comuna de Maipú. Por razones que se investigan, fueron atacados por desconocidos con armas de fuego. Esto no es un menor de narco, chicos. Él es jugador de fútbol, muy bueno del balón. Él representó a nuestra comuna, seleccionado. Aquí todo lo que van a ver ustedes es netamente de fútbol. Si no fue desde este punto del mapa, ¿de dónde provenía esta bala? Los vecinos aseguran, escucharon ráfagas de disparos. Y empezamos a sentir muchos disparos, muchas ráfagas, esa es la verdad. Otras veces había escuchado, pero no había sucedido lo que sucedió aquí, que cayó para acá el balazo, digamos. Como una vez a la semana que pasa estas cosas, estos fuegos artificiales, estos disparos. Bala que llega a una villa donde los delitos, según los vecinos, han ido aumentando. De hecho, según el Departamento de Seguridad de la Municipalidad de Maipú, en el sector de La Farfana se han registrado 101 robos con violencia e intimidación en lo que va del año.
Diversas críticas provocó en la oposición la iniciativa de establecer un piso mínimo de participación en el próximo plebiscito. Sectores oficialistas han asegurado que este debe contar al menos con el 50% de la participación o al menos la misma cantidad de votantes que en la última elección presidencial. Abrazos que graficaron un acuerdo histórico, los que marcaron el inicio de un proceso constituyente que en las urnas definirá si los chilenos desean o no una nueva constitución y que además estableció hitos clave, entre ellos el plebiscito del 25 de octubre, la eventual elección de los llamados convencionales constituyentes si es que se impone el apruebo y un plebiscito ratificatorio que con voto obligatorio busca legitimar la redacción de una nueva carta fundamental, mismo argumento que surge hoy desde el oficialismo para respaldar esta idea. Un guarismo de participación electoral que asegure una amplia representación de todos los chilenos. En tiempos de excepción se requieren normas de excepción. Piso mínimo de participación que según el proyecto sería de un 50% del padrón electoral, es decir, al menos 7.356.000 votos que, de no lograrse, implicaría la repetición de los comicios, una cifra jamás alcanzada desde que se estableció el voto voluntario, ni siquiera en la segunda vuelta presidencial del 2017. Sinceramente a mí me parece una actitud bastante cínica y los que hoy día están planteando estos pisos mínimos son los que se negaron a poder incorporar el voto obligatorio. Demuestra una derecha derrotada, con miedo, que sabe que la inmensa mayoría de este país está por un cambio constitucional. Son meras excusas. Nunca quisieron un plebiscito, nunca han querido cambiar la constitución de Pinochet. Si hace calor van a decir que hace mucho calor, si llueve van a decir que hay mucha lluvia. Postura clara en la oposición que no daría los votos para este proyecto. Distinto piensan diferentes integrantes del oficialismo que buscan el llamado piso mínimo. Aún así, hay voces que aseguran que es muy tarde para promover esta iniciativa. Creo que hoy día normarlo es imposible dado que implicaría abrir el acuerdo político. Pero sí me parece que hay un problema grande de legitimidad si es que concurren a votar menos votantes que en la última elección presidencial. Un plebiscito que pretende legitimar el futuro y que vote menos gente que la última elección presidencial sería bastante poco legítimo. Debate sobre la oportunidad y momento de la iniciativa que incluso llegó a La Moneda, donde una parte del gabinete está por establecer un piso de votos, otra donde se encuentra el jefe de gabinete Víctor Pérez, aseguran que las reglas ya están claras y establecidas, por lo que no es momento de cambiarlas. Si en el plebiscito se obtiene el mismo resultado que en la última elección presidencial, yo diría que el resultado es... ¿45%? Yo diría que el que fuera, yo diría que es completamente inobjetable. Tenemos que hacer cumplir la Constitución y la vamos a hacer cumplir. Y hoy día lo que aparece en la Constitución es que hay un plebiscito que tiene ciertas condiciones entre las cuales no está el poner un quórum mínimo de participación. Piso mínimo de votación para legitimar el plebiscito, debate abierto en el Congreso de cara a un plebiscito que está a punto de entrar a tierra derecha, porque en 9 días más se inicia la campaña electoral que culminará con el histórico plebiscito del 25 de octubre. Subsidios al empleo desde los 200.000 pesos por cada trabajador. Eso solicitan los gremios para ayudar a la reactivación económica y laboral. Una medida en la que el gobierno desembolsaría 2.000 millones de dólares y tendría un impacto directo para 1 millón de trabajadores. Mire. A pesar de haber cerrado su local por meses, Rina ha hecho un esfuerzo y continúa pagándole todo el sueldo a sus 2 trabajadores. Eso sí, nos asegura que cada vez es más difícil llegar a fin de mes y, por supuesto, son casi nulas las posibilidades de tener nuevas contrataciones, pese a que las necesita. Por eso, cuando hablan de subsidios al empleo, se ilusiona. Nos vendría bien un subsidio porque, por lo menos para mí, ha sido sumamente difícil. Contrataría a 2 personas más. Esto hay que revertirlo y siempre estoy pensando que hay que revertirlo de la mejor forma posible y la mejor forma posible es con trabajo. Subsidios al empleo, que sería la clave para reactivar la economía y el mercado laboral. Para eso el gobierno desembolsaría 2.000 millones de dólares, lo que impactaría en 1 millón de trabajadores. Estaría enfocado en mujeres y jóvenes, de hasta el 60% más vulnerable. Subsidiar, fomentar la nueva contratación para poder absorber puestos de trabajo que hoy día se han perdido y también empujar, incentivar la recontratación, o más que la recontratación, la reincorporación, digamos, en sus labores efectivas de aquellos trabajadores y trabajadoras suspendidas.
Dinero que desde los gremios solicitan sea entre 200.000 a 250.000 pesos por trabajador y que tenga una duración de 6 a 8 meses. Un apoyo monetario que aseguran no debe significar una baja en los salarios, sino más bien un complemento. Es decir, si antes de la crisis un trabajador ganaba 500.000 pesos, siga ganando lo mismo, pero que se complemente entre el empleador y el subsidio. El subsidio al empleo va a ser clave para que muchas pymes tomen la decisión de contratar un tercero, un cuarto trabajador. El empleador, si va a recibir el subsidio, debiera intentar mantener los sueldos antes de la crisis, no debieran haber bajas los sueldos, sobre todo si el Estado está ayudando. Un monto que también apoyan desde el sector del turismo, uno de los más afectados por esta crisis. A inicios de este año, 600.000 personas trabajaban en el rubro, hoy solo quedan 300.000 y de ellas 120.000 están suspendidas. Es por eso que además de los subsidios, solicitan una extensión de la ley de protección al empleo. Las empresas van a necesitar ayuda para poder volver a contratarlas y cualquier subsidio en ese sentido va a ser sumamente bienvenido. Pero hoy día lo central es que aquellas personas que están bajo la ley de suspensión puedan seguir teniendo ese beneficio de la suspensión laboral. Un mercado laboral que se busca potenciar y para eso desde este lunes hasta el viernes 21 de agosto se ofrecerán 7.000 puestos de trabajo, todos a través de la página web de la Bolsa Nacional de Empleo y que están enfocados principalmente a la zona suroriente de la capital. Y estamos ofreciendo 7.000 nuevos puestos de trabajo que se suman a los cerca de 12.000 puestos de trabajo que están en la Bolsa Nacional de Empleo. Esto quiere decir que estamos ofreciendo en este minuto 19.000 puestos de trabajo. Políticas públicas para recuperar empleos que se han perdido de manera histórica y de paso jueguen un rol fundamental para poder reactivar nuestra economía. Podía llegar a medir hasta 15 metros y por millones de años fue el amo y señor de las profundidades. Estamos hablando de un superdepredador que ahora sabemos vivió bajo el mar en parte del mundo. Paleontólogos chilenos descubrieron los restos de este superdepredador, los primeros pilosaurios hallados en nuestro país. Es un hallazgo que se suma a otros reptiles marinos gigantes que cuentan una historia poco conocida sobre el Chile prehistórico. Mire. Todo lo que se cruzaba en su camino era una posible víctima. Durante millones de años, el pliosaurio fue un depredador sin comparación. Su mordida era 4 veces más poderosa que la del tiranosaurio Rex. En la era de los dinosaurios, ningún otro reptil fue tan mortífero. Sus fósiles son un tesoro muy bien guardado en diferentes partes del mundo, pero en Chile no habían registros hasta ahora. Al lado de eso, otro gran hueso plano, hacia el interior de la roca, que corresponde anatómicamente al coracoide. Son los primeros restos que hemos podido recuperar desde terreno de un espécimen que incluye el cráneo. El cráneo, en cuanto a lo que podemos ver en este minuto del estudio, es un cráneo de aproximadamente 1 metro de largo. Estos hallazgos son una pieza clave para entender la diversidad de especies que habitaban las profundidades en el periodo Jurásico Superior. Calama estuvo sumergida en el mar hace 160, 170 millones de años atrás. Estos eran fondos marinos con una gran diversidad de fauna hoy extinta, en la cual fue un ambiente propicio para el desarrollo de algunos reptiles marinos que hoy día estamos encontrando. Cuesta imaginarlo, pero millones de años en el pasado, este lugar donde estamos parados era el fondo del mar. Un ecosistema dominado por animales gigantes, peces de varios metros y mega reptiles. Osvaldo y otros científicos llevan muchos años visitando estos terrenos cerca de Calama. Los vestigios de ese pasado están enterrados en el desierto de Atacama. En una parte del mundo donde hasta el momento se conoce muy poco. En ese sentido, las posibilidades de estudio futuro se proyectan por décadas. El pliosaurio es una pieza más del rompecabezas del Jurásico y este superdepredador no estaba solo, convivía con otros reptiles, se alimentaba de ellos, como por ejemplo los plesiosaurios. De hecho, los paleontólogos acaban de identificar 2 nuevos géneros en Calama. Hallamos 3 especímenes diferentes en 3 localidades distintas, correspondientes a restos de plesiosaurios. Que hoy día sus restos fósiles, sus huesos, nos hablan como mudos testigos de un pasado maravilloso que tuvo esta parte del territorio nacional.
Lo interesante también es que estos géneros son compartidos con el hemisferio norte. Hace 160 millones de años, el gran continente Pangea ya se había dividido en dos: la Eurasia en el norte y Gondwana en el sur. Estos hallazgos sugieren que había un corredor oceánico por donde muchas especies circulaban en ambas direcciones. Y tuvimos peces gigantes, grandes reptiles, la más variada fauna de conchas marinas, amonites, un montón de especies que estamos encontrando, que estamos clasificando en la actualidad. Un tesoro para la ciencia que Osvaldo, Rodrigo y otros científicos luchan por proteger, parte de una historia que aún guarda muchos misterios. Les recordamos que a partir de las 22 horas Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Vamos a revisar otras informaciones. Hay alerta por el ingreso de un tabaco masticable venezolano que se vende en el comercio informal. Chimó, ese es su nombre, y su consumo podría provocar cáncer por las sustancias tóxicas que posee. Su venta no está regulada y pese a los riesgos es de fácil acceso a nuestro país. A ver, ¿cómo? ¿Cómo es? Muerde, ¿no? ¿Muerdo? Sí, muerde. Y se lo mete ahora a la lengua, creo. ¿No? Provoca la nicotina que contiene un alto grado de adicción y de dependencia. ¿Esto no se traga, no? No, hermano, eso no se traga. Te va una pálida y te lo tragas. Acá en Chile no es ilegal, ¿cierto? No. Una satisfacción de que estuvieras tomando. Un producto que no es conocido en Chile, pero que lentamente gana espacio en el mercado informal. Se trata del chimó, un tabaco masticable de gran popularidad en Venezuela que, pese a los riesgos de salud que advierten varios estudios, se comercializa sin dificultades en nuestro país. Basta recorrer algunos minutos las redes sociales para comprobar que su venta es masiva. En una hora contactamos a varios comerciantes de un producto polémico que se instaló principalmente en Santiago. Hola, buenas. Amigo, mira, te llamo porque estoy buscando tabaquito, chimo. Ajá. Y sale esta página en Instagram. ¿Cuánto es? 3.500, hermano. ¿Cómo sabes cuánto sale? 6. ¿6? ¿Las dos? Ajá. No es tan fácil, ahorita no, porque no está entrando como entraba antes. Un frasco de 18 gramos de la marca más conocida, el Tigrito, cuesta entre 3.000 y 4.000 pesos. Un precio accesible para un producto gelatinoso, un tabaco masticable que, según su publicidad, tendría efectos estimulantes y terapéuticos. Desconocido a ojos chilenos, la comunidad venezolana en el país profundiza las propiedades del chimó. Bueno, es un producto que utilizaban los ancianos para los dolores. Los dolores de los dientes y todo este tema. A base de tabaco y tiene algo de alcohol y crea adicción. Yo lo que sé que la gente lo que hace es como un vicio para masticar. Lo tienen ahí y lo que hace es escupir. No es riesgo porque no se traga, solo se mantiene en la boca y ya. El tabaco es procesado y cocinado y de ahí se obtiene el chimó. En internet hay varios tutoriales que muestran la forma de consumir este procesado de tabaco, una jalea negra que generaría bienestar, aunque dicen los conocedores, nunca hay que tragar. ¿Esto no se traga, no? No, hermano, eso no se traga. Te va una pálida si te lo tragas. Es como si te tragas un poquito de eso, es como si te estuvieses tomando 5 botellas. Quedas curado. Lo que sí me dijeron cuando lo compré, que por nada del mundo tragarlo. Si lo tragas te rasca, como quien dice. O sea, te embriaga, te cura. A eso se suma que un estudio de la Universidad Central de Venezuela apunta que de los 3.000 componentes del chimó, 28 podrían ser carcinógenos, entre ellos etilcarbamato, ácido nitrosamínico y cumarina. El mismo informe señala que su consumo excesivo podría generar lesiones bucales, problemas cardiovasculares e incluso cáncer. Como no es fumado, sino que es para mascar, una pasta para mascar, ¿cierto? Los cánceres que provoca principalmente a los que se asocia esta exposición o el consumo de chimó es básicamente al cáncer de boca, de lengua, de esófago, de garganta.
Su alto consumo en jóvenes de Venezuela y los evidentes riesgos a la salud derivaron en estrictas medidas de comercialización en ese país. La ley dispone que no puede ser vendido a menores, a niños, niñas o adolescentes, que no se puede consumir en entes gubernamentales ni en instituciones educativas y que todos los distribuidores deben tener un avisito que indique que es un producto que es potencialmente dañino y que puede generar adicción. ¿Y te compran chilenos o solamente venezolanos? No, chilenos, venezolanos me han comprado, de chilenos me han comprado también alto. ¿Como para carretear? Bueno, yo no sé si el loco lo revende, porque el loco siempre me pide a 50. ¿De 50? Chileno. Lo dicen los propios comerciantes, el chimó se vende de manera masiva y fácilmente en redes sociales. Hay diversas marcas y tamaños, un acceso sin complicaciones para conseguirlo que contrasta con el peligro que significaría que fuese consumido por jóvenes y niños. Pero al ser ingerido, la cantidad de nicotina que estás ingiriendo es alta, ¿cierto? Y por lo tanto, especialmente en población sensible, como podría ser la ingesta accidental en un niño, por ejemplo, que encontrara el producto, podría llegar a ser letal, sin duda. De momento, las autoridades sanitarias no han levantado una alerta por el chimó. Tampoco existen registros sanitarios por un producto que se vende tanto por ser estimulante como por sus supuestas facultades terapéuticas. El Instituto de Salud Pública, en su rol de autoridad sanitaria, no ha recibido denuncias ni notificaciones de comercialización de este producto. La ciudadanía tiene que tener claridad de que estos productos tienen que tener registro sanitario. Y este registro sanitario es lo que asegura la calidad, seguridad y eficacia de los productos que se ofrecen. Probablemente ya va a ser un factor que vamos a tener que considerar en legislaciones posteriores. Es parte de la discusión por un producto que llegó en silencio y cada día gana más espacio. Pese a los riesgos para la salud, el chimó suma lentamente adeptos en nuestro país. Bueno, para que usted lo tome en serio, para reiterar, este frasquito que tenemos acá es el chimó que le mostrábamos en la nota. Queremos enfatizar que es un producto que está en venta de manera completamente irregular en nuestro país. No tiene ninguna regulación de carácter sanitario y además su consumo representa un riesgo altísimo para la salud. En Venezuela, de donde es originario, se vende solo para mayores de 18 años. No se puede consumir en lugares de trabajo, tampoco en colegios, y está comprobado que es adictivo y dañino para la salud. Huele además pésimo. Tiene nada menos que 28 componentes que son cancerígenos, así que la recomendación es evitar su compra y su consumo. Terremoto en Barcelona tras la humillante eliminación en Champions League. El director técnico Quique Setién dejó ya el cuadro culé. Asoma Ronald Koeman como su reemplazante, sí, el holandés. ¿Qué pasará con Arturo Vidal? La dirigencia blaugrana aseguró que habrá una amplia reestructuración. En Europa dicen que a Vidal lo quiere el PSG y el Manchester United. ¿Te imaginas? Fue campeón con la Juve en Italia, campeón con el Bayern en Alemania, campeón en España con el Barcelona. Ir a pelear un título a la Premier League, el fútbol inglés, dame esa opción. Detalles en la siguiente nota. Quique Setién deja de ser el entrenador del primer equipo. Efecto inmediato del terremoto Bayern Múnich. 3 días aguantó Quique Setién como técnico de Barcelona. Nunca encontró la vuelta al equipo. No se lleva bien con los jugadores, con los grandes jugadores. Creo que hace falta que rueden muchas cabezas. El mazazo del 8-2 terminó siendo el detonante de una bomba que explotó el viernes pasado y que seguirá dejando secuelas. El objetivo es vender todo lo que se pueda para remodelar la plantilla. Revolución tras el terremoto culé, Setién fuera, y en los próximos días se hará oficial que el holandés, ex gloria barcelonista Ronald Koeman, será el nuevo técnico de Barcelona. Ronald Koeman es el gran favorito para sentarse en el banquillo del Camp Nou la próxima temporada. Primera medida de esta averiada dirigencia que planea vender o deshacerse de casi todo el plantel como sea. Se quedarían los más jóvenes y Messi, algo que está en duda. Pero no me arrepiento de nada. Confío en esta plantilla, en estos jugadores, en este cuerpo técnico. Palabras que el viento se las llevó porque el rumor más fuerte en Barcelona es que Lionel Messi está pensando seriamente en partir y jugar por primera vez en su carrera con la camiseta de otro club. Por el momento, hay un silencio que preocupa en Cataluña. Y ojo, porque tiene esa cláusula que le permite poder salir gratis al final de cada temporada. Messi quiere salir y quiere salir ya. Han sido 2 años, para mí, en lo personal, espectaculares.
El Rey Arturo ya comienza a sonar en otros clubes como el PSG de Francia y el Manchester United de Inglaterra. Los dirigentes blaugrana aún piensan que es posible sacar dinero con una venta de Vidal, aunque el chileno aseguraba esto hace poco. Vale, o sea que podemos decir sin tapujos que Arturo Vidal seguirá la temporada que viene en el Barça. Sí, os quiero decir. ¡Inútil! Secuelas de este terremoto catalán, el barcelonismo sigue en estado de shock, está sin técnico. Llamaron a elecciones para marzo de 2021 y más encima, su arquero estrella Marc-André ter Stegen será operado y estará 3 a 4 meses fuera. Una tormenta que amenaza el horizonte culé por un largo tiempo. El Inter de Milán, sin Alexis Sánchez, recordemos el chileno lesionado. Martínez a los 19 minutos del primer tiempo, el argentino lograba el 1 viernes a las 3 de la tarde, hora de nuestro país, frente al Sevilla, la final de la Europa League. Y seguimos en Europa con chilenos como protagonista. La imagen para Claudio Bravo. La prensa española dice que su llegada es inminente al Real Betis, ya desvinculado, recordemos, del Manchester City, con su equipo eliminado en Champions League. Listo para escuchar ofertas. Dicen que mañana podría ser presentado oficialmente en el equipo de Manuel Pellegrini. Detalles en la siguiente nota. Dos chilenos en Europa que unirán sus caminos. Claudio Bravo está a un paso de firmar con el Real Betis de Manuel Pellegrini. La llegada de Claudio Bravo es cuestión de tiempo. Ha viajado hasta Barcelona, donde espera las novedades y el permiso, o la llamada, mejor dicho, de su agente, Cristian Ogalde. Solo falta la confirmación oficial. El que sería el nuevo guardián del arco bético estuvo en la banca en la eliminación del City. Luego quedó liberado. Comenzó a seguir al Betis en redes sociales. Detrás de ello, muchos aficionados, prácticamente tremenda una ciudad completa. Son clubes que a cualquier jugador les llama la atención. Bravo se uniría al club de chilenos dirigidos por Pellegrini en el extranjero. El matador entró en escena flanqueado por José María Aguilar y Manuel Pellegrini. Un técnico súper cercano al jugador, calmado, de un día a día bastante ameno y de mucha dedicación. En 2013, Pedro Morales fue entrenado en el Málaga por el ingeniero. Te hace sentir muy especial y también a través de su forma te motiva mucho. Yo creo que está para ser titular en cualquier equipo. Ha sido un eterno placer aprender a diario acerca de alguien tan grande. Muchas gracias, Claudio Bravo. Mensajes de sus ex compañeros del Manchester City. Bravo llegó en 2016 y fue clave en la obtención de 2 copas de la Liga y 2 Community Shield. Ahora apunta a España. Pues se estaba hablando de 1 o 2 temporadas de duración del contrato. El Betis de Pellegrini toma tintes chilenos. El arco tendrá un nuevo guardián. Bravo hace las maletas y partirá rumbo a Sevilla. Estamos de regreso. Y a propósito de esa palabra, ¿cuándo será el regreso del fútbol profesional chileno? Se está trabajando para el retorno desde el día viernes 28 de agosto. Sí, hasta el momento es eso. Viernes 28 de agosto del fútbol profesional chileno. Y hoy se aprobaron las modificaciones para castigar a quienes incumplan los protocolos sanitarios en este retorno del fútbol profesional. Se dice que es un paso más, llama la atención algunos aspectos como no se van a poder abrazar los futbolistas en un festejo. No habrá un saludo, un contacto físico. Raro, ¿no? Si permiten que vuelva el fútbol y prohíban eso, ¿no? Es medio antinatural. En Europa se intentó reglamentar, finalmente quedó como una recomendación porque era imposible, ¿no? Uno entiende, pero si aceptan el regreso al fútbol chileno, ¿qué? Mañana van a decir que no puede haber una barrera. Es raro, pero bueno, van a haber multas monetarias y también en el caso de, por ejemplo,
abrazarse en un festejo, tarjeta amarilla para el capitán. Bueno, algunos de los protocolos e indicaciones para ese regreso del fútbol chileno. Tenemos declaración del presidente de la NFP. Escuchamos. Hoy se han aprobado los procedimientos y penalidades para hacer cumplir todos los protocolos exigidos por las autoridades sanitarias. Se han aprobado en forma unánime, histórico, en el Consejo de Presidentes. Yo quiero agradecer a cada uno de los presidentes por el compromiso a sacar esto adelante y volver lo antes posible con el fútbol chileno. Bien, veremos si efectivamente se puede regresar al fútbol profesional, la fecha que está proyectada hasta el momento, ¿no? Viernes 28 de agosto. Con esta información nos despedimos. Ya continúa Iván con la información acá en 24 Horas Central. Buenas noches. Ya estamos de regreso para contarle que el Valle de la Muerte en California, presta atención, registró 54,4 grados centígrados este domingo. Es una temperatura que no se registraba en la Tierra desde el año 1931. Escuchó bien, 54,4 grados. Así lo confirmó el Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos al señalar que las altas temperaturas se han tomado toda la costa oeste, rompiendo récords en distintas ciudades y avivando los incendios que han ocurrido durante los últimos días. La Organización Mundial de Meteorología confirmará los datos porque se trataría de la temperatura más alta registrada oficialmente a nivel mundial desde el año 1931. Justamente en el Valle de la Muerte se registró la temperatura más alta en la Tierra con 56,7 grados. Esto ocurrió en 1913, un dato que es cuestionado por lo que las lecturas de 53,8 grados en 2013 en el mismo lugar y las de Kuwait y Pakistán en 2016 y 2017 son las mediciones más confiables de las altas, ¿no? Las que se consideran para los registros de récords oficiales. Y en nuestro país, este lunes, el presidente Piñera anunció el inicio de la licitación de la red 5G para Chile, la banda más avanzada según el gobierno. Para su implementación se necesita duplicar la cantidad de antenas que el país tiene hoy desplegadas, desde las 30.000 existentes hasta 60.000 unidades en total. La tecnología 5G va a multiplicar por 10 la velocidad promedio con que navega un usuario en Internet y tendrá 100 veces más capacidad que las actuales redes 4G. Este sistema destaca por su alta capacidad de transmisión de datos, donde los usuarios podrán interactuar con distintos dispositivos, acceder a telemedicina, educación a distancia y teletrabajo, entre otros aspectos. Además, la nueva red fomentará el comercio electrónico, donde el proyecto de cable óptico submarino Asia-Pacífico, que promueve el gobierno, se convertirá en una carretera digital de alta velocidad para el comercio entre ambas regiones. Tenemos declaraciones. Nos va a cambiar la vida. Vamos a entrar al mundo de las ciudades inteligentes y además es una tremenda oportunidad. Cuando hay un cambio tecnológico copernicano como el que vamos a vivir, es un mundo de oportunidades especialmente para los jóvenes que quieran innovar, inventar, crear, emprender.